Bueno, pues ante todo os queremos dar las gracias por estar aquí y no hacernos sentir tan solos, porque a veces uno se siente muy solo en este mundo, al menos se siente casi tan solo como algunos de los personajes, ¿no?, de Shyamalan, que se tienen que enfrentar solos ante fuerzas absolutamente desproporcionadas. Y lo curioso que tienen los personajes de Shyamalan es que no son superhéroes de la Marvel, aunque se le parezcan. Son seres humanos normales, ¿no? Seres humanos que tienen todas las pasiones, los celos, la inseguridad que tenía un ser humano normal. El libro que ha escrito Ramón, que es un libro hermoso porque es el producto de un gran esfuerzo por parte de una persona que proyecta su primer libro. Vosotros no sabéis, hasta el peor libro del mundo, el trabajo inmenso que cuesta llevarlo a cabo, y hay muchas veces en que uno se siente culpabilizado como si en lugar de haber escrito un libro hubiese cometido un crimen, aún siendo un mal libro. Pero es un gran libro, el libro de Ramón, porque es un libro escrito desde la sabiduría que le ha proporcionado el tiempo que ha tenido que esperar, pero también es un libro que describe, y sobre todo en esos compases del inicio, todo el proceso de gestación. Todas esas voces que estaban detrás del libro diciéndole: Ramón, adelante, Ramón, no te pares porque estás intentando hacer algo bueno. Y Ramón desfallecía y teníamos que volver a decirle: Ramón, siga adelante. Y cuando lo terminó, todas las personas que hemos visto el tremendo esfuerzo, la lucha que él ha tenido que librar para encontrar películas inencontrables, una de ellas, por desgracia, la conoce solo fragmentariamente, pero Ramón es una persona honesta y lo cuenta. Dice: de esta película quedan estos restos en YouTube, y esto es lo que os puedo contar a partir de esos restos. Ramón no es una persona que pretenda adoctrinarnos, sino que pretende simplemente invitarnos a que nosotros, en Shyamalan, dejemos de tener una postura que sea tensa y forzada. Me gusta, no me gusta. Como si fuera YouTube. La vida se ha convertido en YouTube. Me gusta, no me gusta. Y no, la vida es algo más. La de Shyamalan y el proyecto de Ramón siempre me ha gustado, porque lo que hay detrás del aparataje de sus películas, que es siempre grandes historias sobre invasiones marcianas, sobre un tío que de repente descubre que es indestructible, que nada puede matarlo. De repente ese hombre, sin embargo, al mismo tiempo que descubre eso extraordinario en sí mismo, es cuando tiene que hacer valer lo que tiene de hombre simple. Pero ahora os dejo con Ramón, porque él os va a contar mejor las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Hilario es mi maestro y mentor, es autor del prólogo, y el otro día se lo decía por email también. Ha prometido pagarme luego las bebidas. Nos vemos de año en año, pero es verdad. De hecho, cada vez que leo un texto de él me entran ganas de escribir, y creo que eso es algo muy sano. El caso es que estaba yo, y recuerdo que estaba en casa de mis padres mandándole un email y diciéndole: Hilario, además fue la única persona a la que yo le dije que tenía en mente escribir un libro. En aquel momento yo era, bueno, en cierto modo lo sigo siendo, una persona insegura, relativamente, quiero decir. Soy una persona que tengo confianza en mí mismo, pero no estoy seguro de mí mismo. Creo que el estar seguro de uno mismo implica un punto de vanidad, de egocentrismo, ¿no? Estoy seguro de que puedo hacer esto y no voy a fallar, y cuando fallas que te estampas con el suelo. Yo tengo confianza en mí mismo, creo que puedo hacerlo, pero cabe la posibilidad de que me estrelle, y me levantaré y lo volveré a intentar. Y entonces tenía mucho miedo de decirle a nadie que iba a escribir un libro, y bueno, de hecho no se lo dije a nadie excepto a Hilario. Y para mí, darle a conocer a Hilario que yo tenía en mi cabeza escribir un libro era como una sentencia, ¿no? Decir: bueno, ya lo tengo que escribir, ya no hay otra. Es que eso me ha pesado. Y efectivamente así fue. Y entonces me acuerdo eso, que tenía dos directores en la cabeza. Uno era Shyamalan, el otro probablemente termine escribiendo otro libro sobre él, pero... Y Hilario me dijo: mira, es tu primer libro, vas así, tu
primera aventura literaria, que pues mira, lánzate por un director que no tenga muchas películas y que tengas su discurso controlado. Y con Shyamalan lo tenía bastante claro, por aquel momento tenía 5 películas, y venga, perfecto. Claro, ¿qué pasó? Que como ya ha contado Hilario, aquel libro tardó en gestarse más de lo estrictamente necesario, pues las primeras 5 películas se convirtieron en, no sé, tiene ya 10, no me acuerdo, o 9. Ya el libro fue creciendo por sí solo. Y bueno, la cuestión por la que no terminaba de terminar el libro es porque su primera película, que se titula Bridging with Anger, seguro que lo he pronunciado fatal, pero bueno, era imposible de conseguir, absolutamente imposible. A lo más que llegué fue a saber que sus derechos de exhibición los tiene la televisión pública canadiense y que los primeros 6 minutos de esa película están colgados en YouTube. Y bueno, lo digo en el libro, digo, bueno, generalmente la primera película de un director suele ser algo anecdótico. Por ejemplo, una película como El diablo sobre las ruedas de Spielberg goza de un valor por lo que vino después. La verdad que es una película que está muy bien hecha, que es un punto, pero probablemente el valor que se le ha dado viene por lo que se sabe que vino después. Y lo cierto es que la primera película de Shyamalan poco o nada tiene que ver con lo que el director hizo después. Ni la primera ni la segunda. La segunda es Los primeros amigos. Es una película que se puede conseguir con más facilidad y que, bueno, es una comedia dramática sobre un chaval que, atención, decide buscar a Dios para preguntarle si su abuelo, que acaba de morir, se encuentra bien. Es cierto que la película es muy irregular, pero solo con la idea de que un director se plantee semejante punto de partida, dices, uy, aquí hay alguien fuera de lo normal, ¿no? Hay que atreverse a hacer una cosa como esa, que es muy complicada. Y bueno, y como digo en el libro, llegó un momento en el que Shyamalan hizo una cosa muy sana, que es sentarse a pensar. Y decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Que no despego. Él es un director que quería y quiere estar dentro de la maquinaria de Hollywood. Y sus 2 primeras películas habían pasado absolutamente desapercibidas. Y dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Y cayó muy rápido de la higuera. Estoy haciendo películas que yo mismo, como espectador, no habría ido a ver al cine. Y que no habría amado como cinéfilo. Shyamalan, como muchos amantes del cine, es un seguidor patológico de Scorsese, Coppola, Spielberg, un hijo de la generación del nuevo Hollywood, un postmoderno obligado, un cazador de referencias que, bueno, coge aquello que le gusta y lo traslada a su universo. Y bueno, cuenta la leyenda que la famosa idea del niño que ve muertos se le ocurrió en un cementerio. Estaba... qué mejor sitio para que ocurra una historia como la del Sexto Sentido. Estaba Shyamalan en un entierro y dice que vio a un chaval, a un niño que parecía que estaba hablando solo en mitad del entierro, apartado de la gente, ¿no? Y aquello le dio la idea de un niño que veía muertos. Porque además el Sexto Sentido no nació así de repente, por ciencia infusa. Por lo visto hubo varios guiones previos que dieron como fruto, según dice el propio director, películas de fantasmas repletas de tópicos y de lugares comunes. Que el Sexto Sentido tiene lugares comunes y algún que otro tópico. La magia del Sexto Sentido es que al final te obliga a reinterpretar todo lo que has visto. Pero, y que bueno, fue aquella idea del chaval hablando solo, y dicen, que yo no lo he visto y lo busqué, prometo que lo busqué, dicen que la idea de que al final el protagonista estuviera muerto se le ocurrió al ver un capítulo de una serie de televisión, a mí no recuerdo su título, que se emite en Estados Unidos, en el que una chica salía con su novio una noche y al pasar la noche con él lo dejaba y al día siguiente leía en el periódico que su novio había muerto el día anterior. Entonces caía en que había estado saliendo con su novio muerto. Dicen que de ahí cogió la idea, pero bueno,
Otra leyenda urbana curiosa y que nos pilla más de cerca es que cuentan que Amenábar, sabéis que el mismo año, no, el año siguiente estrenó Nosotros, y que más de uno se quedó un poco, uy, al final están muertos también. Yo no sé cuál es la verdad, pero cierto y verdad es que desde que se estrenó el Sexto Sentido comenzaron a aparecer numerosas películas en las que el protagonista al final estaba muerto. Me acuerdo de Premonición, de Sam Raimi, era un personaje secundario que estaba muerto, pero bueno. Una película de serie B, no recuerdo el título, la traducción era Carretera Perdida, Carretera Final, no recuerdo, bueno. Y alguna que otra más. Películas que al final el personaje estaba muerto. Bueno, pues lo cierto y verdad es que cuenta la leyenda, que Amenábar estaba preparando el rodaje de Los Otros, y entonces le llamó un contacto que tiene en Hollywood y le dijo, oye, que se acaba de estrenar una película aquí, que al final uno de los personajes está muerto. Digo porque tu guión de Los Otros a lo mejor... Y le dijo el contacto, mal contacto por otro lado, porque le dijo, pero no te preocupes, es un personaje secundario, no importa demasiado, sigue adelante. Evidentemente esa persona no sabía de lo que hablaba, no por nada, sino porque no hace falta ser un cinéfilo experto para darse cuenta de que El Sexto Sentido dejó clavado a muchísima gente en la butaca. A Shyamalan le pasa que todo el mundo coge El Sexto Sentido y la pone al lado de la otra película. Shyamalan se empeña en decir que él nunca escribe un guión pensando en el final, pensando en darle la vuelta, el giro final, pero es cierto que sus películas al final siempre, en mayor o menor medida, incluyen cierto giro final en el que trata de reinterpretar toda la película. Pero lo cierto es que nunca le ha llegado a salir como le salía en El Sexto Sentido. Yo estoy empeñado, yo tengo dos ideas en la cabeza. La primera es que una película como El Sexto Sentido se te ocurre una vez en la vida. Y la segunda es que estoy convencido que Shyamalan todavía está por hacer su gran película. Estoy de un director joven. Hitchcock hizo sus grandes obras maestras cuando ya tenía unos cuantos años. Shyamalan todavía es muy joven. Si no lo retiran del cine, todavía puede hacer su gran película. El otro día me preguntaban en una entrevista que me hicieron en una radio que cuál era la mayor virtud del director y cuál su mayor defecto. Siempre está bien que te pregunten cuál es el mayor defecto de un director sobre el que tú acabas de escribir un libro. Yo he tratado de escribir un libro, es cierto que a mí me gusta Shyamalan, pero he tratado de escribir un libro en el que cuando he considerado que Shyamalan no lo ha hecho bien, lo digo. Shyamalan, si él quiere formar parte de la maquinaria de Hollywood, y como tal creo que no ha sabido gestionar bien su fama. Creo que el otro día me comentaba un amigo que es un director que ha muerto de éxito, o que está muriendo de éxito. Shyamalan le ofrecieron dirigir una de las entregas de Harry Potter y dijo que no. Le ofrecieron escribir el guión de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal y dijo que no. Ha tenido oportunidades para entrar dentro de la maquinaria sin ningún problema, porque imaginaos que si hubiera dirigido una entrega de Harry Potter, probablemente sería una película alimenticia, sin mayor interés que, bueno, pues una nueva entrega de Harry Potter, pero bueno, le habría dado un éxito. En Hollywood dicen que tú vales lo que tu última película ha recaudado. Cuando Shyamalan estrenó El Sexto Sentido, durante mucho tiempo valía un poco. Pensar que La Joven del Agua, que es una película que a mí me gusta mucho, su recaudación se acercó más a Los Primeros Amigos, que es una película de la que nadie tiene noticia, que a cualquier otra de sus películas. De hecho, hay mucha gente por ahí que es muy... A la gente le encanta meterse con Shyamalan. Es un director que te quieres meter con él, lo cierto es que te lo pone en bandeja.